A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en La Hueca Política, este programa que todas las semanas abordamos temas de trascendental importancia para la ciudad, el país, y que evidentemente nos convoca siempre a presentar a gente de altura. En este caso vamos a conversar sobre la política nacional, sobre qué es lo que está pasando en la Asamblea, con un distinguidísimo asambleísta. Él es Homero Castañer, nuestro querido amigo. Bienvenido, Homero. Él es jefe de bloque del Movimiento Creo en la Asamblea Nacional y queremos un poco arrancar por ahí. Mi estimado Homero, primero, antes de las preguntas, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos a este programa. Y bueno, cuéntanos cómo nos va en la Asamblea, qué es lo que está sucediendo en estos instantes en la Asamblea Nacional, el órgano político más importante del país, de donde nacen las leyes, de donde nacen nuestras normas que nos rigen como sociedad. ¿Cómo estamos actualmente en la Asamblea Nacional? Un saludo, Eduardo, muchas gracias. Efectivamente, siempre la Asamblea tendrá a veces esas calificaciones negativas en donde la mayoría de ecuatorianos cree que los asambleístas somos personas que ganamos mucho y hacemos poco. Y a veces nos meten a todos en el mismo saco, ¿no? Hay que puntualizar que efectivamente el escenario de un año atrás no es el escenario que estamos viviendo ahora. Es decir, Alianza País llegó con 74 asambleístas, una mayoría muy cómoda, hacían lo que les daba la gana, ponían el orden del día que querían, pero bueno, explotaron casos de corrupción inimaginables. En el caso, por ejemplo, de fiscalización, yo pienso que hemos roto todos los récords habidos en el antiguo Congreso y en la Asamblea Nacional. 6 juicios políticos en un año o 2 meses no es poca cosa. Un presidente de la Asamblea que fue destituido. Un escenario que realmente... Juicios políticos que antes no existían, pues, ¿no? Absolutamente. En los últimos 10 años no se había dado paso a una sola fiscalización. No hubo un solo juicio político. Este último año hemos presentado 8 solicitudes de juicio político, se han presentado 8 solicitudes de juicio político y de las cuales 6 han sido tramitadas dentro de la Comisión de Fiscalización. Entonces, ese escenario y dentro de los oficialistas y exoficialistas ha hecho una situación medio incómoda de supervivencia, de votaciones misteriosas, de una situación que no ha sido fácil. Entendemos porque los casos de corrupción, los escándalos siguen saliendo. Imagínate, Eduardo, que 6 años atrás, 8 años atrás, hubo el caso Gabel, el caso Balda, que ahora han vuelto a la Asamblea en el tema de Gabela. Entonces, no ha sido un escenario muy fácil, pero en nuestro caso estamos contentos. La coordinación del bloque de Creo nos da mucho orgullo. Yo soy de la provincia del Cañar y venir con muy hijo adoptivo de Quito a este escenario y que los colegas asambleístas hayan confiado en nosotros para estar en la jefatura de bloque, lo tengo que decir con mucho orgullo. Para nosotros es el mejor bloque de la Asamblea, gente muy valiosa y gente que tiene iniciativas de fiscalización y legislativas que buscan mejores días para los ecuatorianos. Homero, Tú topabas un tema, se ha inaugurado en este periodo la fiscalización, tema tan importante para el país, que algún órgano de legislación, ¿no es cierto?, el órgano más importante político le ponga ojo sobre los temas delicados y critique y alce la voz y llegue hasta sanciones con respecto a estos temas.
¿Estamos bien en la Comisión de Fiscalización? ¿Qué es lo que está pasando? Se escuchaba en estos días que se está buscando una reestructuración de esta comisión. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? La Comisión de Fiscalización es una comisión especial. Primero, solo 12 asambleístas tenemos la oportunidad de estar en una comisión permanente y la de fiscalización. Yo soy el único asambleísta de Creo. Igual desde que arrancó, en esa comisión le pusieron 8 asambleístas oficialistas, es decir, una mayoría para ellos tener el control. Cómo se fracturaron, cómo se dividieron entre verde claros y verde oscuros, eso también afectó a la comisión. Yo soy el que he puesto en la mesa el tema de la reestructuración. Pedí a la presidenta de la Asamblea nos convoque a una reunión de jefes de bloque, justamente porque era insostenible el tema de la Comisión de Fiscalización. Los 2 últimos juicios políticos, Eduardo, nos causó una indignación tal que tú haces un trabajo de recibir pruebas de cargo, pruebas de descargo, pruebas de oficio, comparecencias, muchas veces sesiones de 5, de 6 horas analizando documentación, los que trabajamos responsablemente. Llega el día de la votación y existen asambleístas que no van, existen asambleístas que mandan al alterno, gente que ni siquiera sabe cuál es el proceso o qué es lo que se está tratando. Me acuerdo un alterno me decía, ¿y qué le están acusando a este señor? Porque en la Comisión de Fiscalización no se trata reformas, no se trata leyes, se trata de sentarle a un funcionario y decirle, usted atentado contra la administración pública o ha cometido presuntos actos de corrupción. Es una situación incómoda muchas veces, ¿no? Y se llega a la votación, hay ausencias, envían a los alternos, les mandan con órdenes cómo votar, y claro, los 2 últimos juicios políticos fueron bloqueados. No es necesario... ¿Cuáles en particular? El juicio político al Consejo de la Judicatura y Gustavo Schalk, y el juicio al superintendente de bancos, que a lo mejor este último muchos ni le conocen al ex superintendente de bancos, pero era el que no controló que se desconozca la deuda del Estado ecuatoriano con el IES, $2.500 millones. Yo entiendo que puede haber diferencias, es decir, no toda solicitud de juicio político tiene que terminar en una censura o destitución. Yo puedo estar contrario, pero defiendo eso, pero asistiendo a la comisión, poniendo los argumentos, pero lo más grave, y para que nos entiendan los televidentes, es que hay un informe que realiza la comisión, la asesoría jurídica de la comisión, nuestros asesores, aportamos los asambleístas, y ambos informes de estos 2 últimos juicios recomendaba que pase al pleno de la asamblea, que sea enjuiciado el funcionario. Habían las pruebas suficientes y pasó una cosa de locos. En el último juicio político, tú sabes de procedimientos de cuerpos colegiados, de procedimientos parlamentarios, el que mociona la aprobación del informe votó en contra. Es decir, recibió una llamada, no sé qué situación tan poderosa hubo para cambiar en un minuto su moción. Entonces hemos pedido esa reestructuración y esperemos que en los próximos días haya ese ejercicio de sinceridad, de frontalidad, como yo lo planteo a los jefes de bloque, y es decir, el que no quiere estar en la comisión, que es incómodo, que tiene intereses personales, que a lo mejor no quiere comprometerse como juez político, que dé un paso al costado y permita a quienes quieren trabajar. Sin duda alguna, el tema de la fiscalización es clave. Creo que ha habido avances importantes en este periodo en términos de fiscalización, pero es lamentable que ahorita en este instante se encuentren bloqueadas estos temas por intereses, por estas luchas a veces partidistas, ¿no? Ojalá se destrabe esto en beneficio del país, porque es clave la capacidad de fiscalización de un órgano legislativo. Esta capacidad de controlar, de vigilar que los funcionarios cumplan con la ley, cumplan con las disposiciones, que cumplan con los objetivos por los cuales fueron encomendados cargos importantísimos en determinadas instancias estatales.
es indispensable, y por eso nuestros asambleístas tienen que continuar férreamente con esa voluntad de fiscalizar, y yo te aplaudo, Homero, como el que intenten reestructurar esta comisión de suerte de que esto funcione, que ese es el objetivo, ¿no? Rescatar esta fiscalización, así esto lo entiendo, y todos aplaudimos que esta fiscalización continúe, especialmente de estos últimos 10 o 11 años de correísmo, que por donde topabas salía pus, ¿no? Que por donde topabas había rasgos de corrupción, ¿no? Así es, y no debemos asustarnos de esta intensidad de fiscalización, de esta cantidad de solicitudes de juicio político. Lo grave, Eduardo y televidente, sería que no hagamos nada, que estemos cruzados de brazos, viendo cómo existen o existieron funcionarios que atentaron contra las cuentas, contra los bienes de todos los ecuatorianos, y que no haya ese control político, no haya ese seguimiento. A nosotros nadie nos prohíbe fiscalizar. Nos han dicho públicamente que a los asambleístas oficialistas les prohibían fiscalizar, que fiscalización era sinónimo de traición. Lo han dicho funcionarios del anterior gobierno, y creemos que es una función que se tiene que recuperar, y más que la destitución, Eduardo, hay una palabra que es súper fuerte: la censura a un funcionario. El decirle, vea, usted queda censurado, usted no puede volver a ser funcionario público y no puede representarle al pueblo ecuatoriano en absolutamente ningún cargo. Así es, sin duda alguna. Los cuerpos colegiados deben tener esa atribución, y en ese sentido luego profundizaremos este tema, pero estamos trabajando en un proyecto de ley para presentar en la Asamblea Nacional que otorgue verdaderamente en la práctica esa fiscalización a los cuerpos colegiados de los gobiernos autónomos descentralizados, porque ahora solo está en el papel la fiscalización en el COTAD, ¿no? Los cuerpos colegiados tienen dos atribuciones, como tú bien conoces: legislar y fiscalizar, pero la de fiscalización en los gobiernos autónomos descentralizados es de papel, no existe. Hay que trabajar muy duro en ese sentido. Tu experiencia sin duda va a enriquecer mucho ese proyecto que estamos próximos a presentar en la Asamblea Nacional. Pero bueno, dando un vuelco a la página, también hay que dar y llegar a la ciudadanía, comentarles qué es lo que se está presentando en temas ya de proyectos normativos, porque vemos, una de las atribuciones es la fiscalización, que se le está cumpliendo de manera cabal, con mucha energía, con mucha fuerza, y aplaudimos aquello. Y damos la vuelta y decimos, bueno, ¿qué proyectos de ley son necesarios para mejorar nuestro país? La Asamblea Nacional justamente es el órgano que produce las normativas, y frente a aquello, cuéntanos cuál es aquel proyecto de ley que es tu estrellita. ¿Cuál es tu mayor logro en estos meses, en estos años ya? Ya es un año, ¿no? Más de un año. Año, 2 meses. Año, 2 meses de Asamblea Nacional. Bueno, hemos presentado algunas iniciativas y hemos partido de la experiencia propia, en el sentido de que, a ver, te digo también, y volviendo al tema fiscalización, no solo la situación está en sancionar, sino identificar cuáles son los bloqueos o las trabas que se puede poner a ciertas reformas para que no vuelva a ocurrir. Es decir, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en la deuda del IES? ¿Cómo impedimos que el próximo director del IES no sea irresponsable, desconozca una deuda y declare reservada las cuentas? Es decir, que se haga esas reformas necesarias para impedir que se vuelvan a cometer estos actos. En mi caso, que se sobrepasen del límite de endeudamiento, del techo establecido por la Constitución y la ley para este endeudamiento, ¿verdad? No. En el caso del IES fue muy grave. En el caso del IES... estamos hablando del caso del IES. Sí, hubo una deuda que fue desconocida, pero creemos que presentamos, por ejemplo, una 2.527 millones de dólares. Por ejemplo, hemos identificado el tema de la Contraloría. En 2 juicios políticos aparecieron documentos en la mesa de fiscalización, los cuales el uno no había ni en la Contraloría ni en la Fiscalía. Es decir, era un documento que desapareció. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es algunos cachos que yo he escuchado? ¿Cómo es posible, Eduardo, que se pueda desaparecer documentos de la Contraloría, que se pueda desvanecer un documento? O que quedan en el limbo, ¿no? Que venga un funcionario y queden en el limbo y nunca llega a la Fiscalía. Que le venga un funcionario y yo le diga, señor, ¿este es su firma o no es su firma? Un funcionario de Contraloría.
Oiga, que sí parece, que no parece, que déjeme ver. Un documento de 366 páginas, pues yo me acuerdo lo que he firmado. Y eso ha pasado. Es importante encontrar esas reformas, pero en nuestro caso personal estamos empeñados y estamos con mucho ímpetu en permitir una reforma al Código de la Democracia que permita la renovación de la visión, la renovación incluso de quienes dirigen los partidos y movimientos políticos, haciendo que los jóvenes tengan la oportunidad de ser actores directos en política. Esto me nació, esta idea, un día en una invitación que me hizo mi hijo. Él estaba en estos ejercicios parlamentarios que organiza las Naciones Unidas en diferentes ciudades. Para cada joven representa un país y se pone, por ejemplo, el tema de los derechos humanos en Siria, y hay quien defiende a Siria, hay quien defiende a Rusia, que le apoya a Siria, y quien defiende a Estados Unidos, y se arma un debate. Me invitó a conocer, y cuando llegué me quedé loco de algo. No había una sola persona adulta. Eran jóvenes de 17, 16 años que se manejaban solitos el procedimiento que tenía que arreglarse, se daban la palabra, ponían las hojas de discusión. Entonces los jóvenes no son parte de un problema, porque normalmente, mira, tú no puedes entrar en política, no tienes experiencia, necesitas ganar experiencia. Los jóvenes son parte activa, actual, son el presente de la sociedad, y hemos presentado una reforma que obliga a los partidos y movimientos políticos a incluir a jóvenes entre 18 y 25 años en las listas pluripersonales. Eso va a ser una posibilidad. ¿Ya aplicaría para el 2019? No, lamentablemente no, porque no se puede hacer reformas al Código de la Democracia un año antes del llamado a elecciones. El llamado a elecciones vamos a tener a fines del mes de septiembre, octubre, principios de octubre, para que se inscriban las listas en el mes de diciembre. Entonces, lamentablemente no vamos a poder incluirlo para el próximo proceso electoral, pero estamos nosotros socializando con diferentes grupos, queremos que nos apoyen en esta situación. Va a ser un empujón, y le hemos llamado al proyecto juvenil en cancha, es decir, haciendo una analogía con el fútbol ecuatoriano, el famoso juvenil en cancha, que le obligan a los equipos de fútbol a ponerle, a que se foguee, a que gane experiencia, que ya se codee con los mejores jugadores para tener una renovación en los equipos de fútbol. ¿Por qué no los partidos y movimientos políticos ponerle a ese juvenil para que ya se foguee en política, para que no sea únicamente el carga la escalera, el coloca la propaganda, sino que se pueda parar ante un grupo, poner sus propuestas, planificar una estrategia, un plan de trabajo para ponerlo a la ciudadanía y trabajar por ese sector tan importante de la sociedad que tiene un problema gravísimo: la falta de empleo. Este principio de la alternabilidad o de evitar la reelección indefinida, que fue aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas, ¿no es cierto?, tiene que ponerse en práctica, y eso obliga a que las organizaciones políticas renueven sus cuadros. Y obliga a que justamente creen nuevos líderes, creen nuevos personajes que puedan participar en la vida política de manera activa. En ese sentido, tu proyecto de norma es clave como una política activa para aplicar este principio democrático. ¿Así lo ves tú? ¿Así lo estás viendo? Sí, y va a dar la posibilidad justamente de renovar, que no hayan los dueños de los partidos y movimientos políticos, que se renueve esa visión, que incluso las autoridades que pasan mucho tiempo, yo pienso que es más fácil que la ocasión de tener mucho poder permita que se cometan actos de corrupción. Me parece positivo esta alternancia que aprobamos todos los ecuatorianos. Por ejemplo, en el caso de la asamblea, hay asambleístas que han estado 32 años ahí. Hay asambleístas y
y algunos de ellos ni asisten, solo mandan al alterno, es decir, como ya son nombres rimbombantes, solo les ponen de Solo nombres. son buenos para ganar elecciones, pero no para ir a trabajar. Entonces, la renovación es importante, incluso el tema cuando uno es más joven, tiene muchas ganas de trabajar, no está viendo la hora, y lo que necesita el país en el tema del servicio público son servidores públicos que tengan esas ganas, esas ganas de trabajar y que no estén manchados, que no estén embarrados. Y lamentablemente la gente, no digo todos, pero muchos de los que han estado o han hecho de la política un modus vivendi, a veces sí tienen esas manchitas de leopardo o de tigre que a veces... Pero mira qué interesante lo que nos estás planteando, ¿no? Esto va a obligar a las organizaciones políticas, paralelamente, ya pensando en esta acción afirmativa a favor de los jóvenes, ¿no es cierto?, de que tengan ya que participar, ¿no es cierto?, las organizaciones tengan que poner un joven entre 18 y 25 años en una lista pluripersonal. También te pone una obligación importantísima de crear líderes, ¿no?, de capacitarlos, de ir cooptando líderes universitarios, líderes colegiales, para que empiecen a estudiar lo que es la política pública, y tratar de llegar a estos procesos electorales también de manera adecuada, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser el joven solamente por ser joven, que ya per se es un valor interesante, pero también tiene que estar preparado. Y eso obliga a los partidos políticos también a poner sus ojos en la academia, a poner sus ojos en la preparación, en la formación política. Esperemos el apoyo y también los aportes, es decir, es un proyecto perfectible, un proyecto que se le puede buscar tener mayor alcance. Siempre a ver, cuando buscamos un candidato, buscamos al conocido, ¿quién es conocido? Que quiera ser candidato, que tenga más o menos aceptación para ponerle. Pero si tenemos como quien dice, una cantera propia, como si tenemos nosotros gente que se está formando, gente que ha nacido dentro de un movimiento, gente que conoce puesta la camiseta, que ya ha sido candidato, que llega a un puesto de elección popular, existen menos posibilidades de fallar en el sentido de importar a veces un candidato o ponerle a las órdenes que use un movimiento político, quién sabe, a veces para beneficio personal. La idea nuestra es justamente darle esa posibilidad a la juventud que está ávida de ser actores y no simplemente decir son el futuro de la patria, son el presente y hay que darles chance para que participen. Sin duda alguna, los jóvenes creo que estamos en un momento importantísimo en el que hay que entrar a la política, ¿no? Cuando tú conversas con jóvenes de distintos sectores, de Quito en particular, donde yo recorro, te encuentras con personas que dicen, no, la política es sinónimo de corrupción, la política es sinónimo de lo negativo, de lo malo, de la negociación, de la trincha, ¿no? Y eso tiene que acabarse, ¿no? Eso tiene que acabarse. Y creo que esto es fundamental, promover esta participación activa de los jóvenes para tratar de acabar con todo aquella conceptualización de que la política es mala. La política está para servir, la política está justamente para ayudar al prójimo, para ayudar a mejorar la calidad de vida, para ayudar a acceder a los servicios básicos, a defender los derechos humanos, a defendernos como sociedad. En ese sentido es clave la participación de los jóvenes, ¿no? Sí, y hay una frase que dice que el peor castigo del que no actúa, que no se mete en política, es ser gobernado por los que sí se meten en política y a veces no son los adecuados. Es decir, es importante que se preparen los jóvenes, que actúen, que sean influyentes, porque también el tema de decir, todos los políticos son corruptos, todos los políticos son vagos, todos los políticos solo llegan a beneficiarse, llegan a enriquecerse. Bueno, pero ¿qué hago yo para cambiar eso? ¿Qué hago yo? Es muy fácil ver pasar el río y ser indiferente, pero si yo quiero cruzar el río tengo que mojarme y esa es la idea de tener un espacio, por más pequeño que sea, pero mandatorio, obligatorio para que los partidos y movimientos políticos incluyan a los jóvenes.
Así es. Y en ese sentido, sin duda alguna, habrá muchos jóvenes que nos estén escuchando en estos instantes, mi estimado Homero, y que ven cómo a través de la fiscalización, primero, vamos desvirtuando aquello de que la política solamente está para servirse y no para servir a la gente. A través de esos procesos de fiscalización que tan arduamente estás trabajando, hay que luchar para desentar la política. Y quiero pedirte para terminar, porque el tiempo nos queda corto, Homero, tal vez un mensaje a aquellas personas que nos están escuchando, para que den ese paso, ¿no? Para que, como tú decías, salten, crucen el río mojándose y lleguen a la orilla en la participación política para servir a la gente. Homero Castañer es un ingeniero automotriz. Yo tenía un taller de mecánica, soy un artesano calificado, pero siempre me gustó la política. Siempre me gustó la política y no tomaba la decisión. Pero de la buena, ¿no? No tomaba la decisión porque justamente decía el sacrificio de dejar a la familia, de exponerse. Ahora con las redes sociales te expones a que mucha gente te haga daño también, te quiera arrastrar, te quiera poner en el mismo saco que hablábamos de los políticos. Pero llegó un momento que, analizando el gobierno más corrupto de la historia que tuvimos, dijimos, bueno, es hora de dar un paso adelante, de meterse en política, de dar esa cuota ciudadana. Nosotros lo tomamos como una cuota ciudadana. No es fácil venir acá a Quito, dejar la familia, dejar la profesión, dedicarse aquí a trabajar, a aportar con ese granito de arena para mejores días para los ecuatorianos. Pero al final del día, yo sé que voy a tener la cara para decirle a mis hijos, a mi familia, al entorno que nos rodea, esto es lo que hice. Y esa va a ser la satisfacción más grande, y eso es lo que yo les doy como mensaje. Es decir, la satisfacción más grande justamente es dejar un legado para las próximas generaciones, y que la política sea sinónimo de cosas positivas y no de sinsabores, porque muchos le confunden a la política como un escenario negativo. No, cuando se lleva bien se puede tener momentos, sacar cosas positivas de la política, como de todo. Mi estimado Homero Castañer, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana en La Hueca Política. Mis estimados amigos, gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima semana con temas importantes para nuestra ciudad, para el país, como siempre abordando lo que nos interesa, hablando de la política, hablando de esos temitas claves, pero siempre de manera positiva, tratando de verle el lado bueno a las cosas. Un gran abrazo, mis queridos amigos, y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política.